Si tu cuerpo empieza a picar en 3 zonas específicas, podría ser una alerta silenciosa de que algo serio está pasando en tu organismo. Y lo peor, mucha gente ignora esa señal. En algunos casos, una simple comezón puede indicar problemas graves en el hígado, en los riñones o incluso en la sangre. Hoy vas a descubrir las 3 partes del cuerpo que nunca deberías ignorar cuando empiezan a picar. Y también vas a entender por qué este síntoma, que parece inofensivo, puede ser una advertencia importante de tu propio cuerpo. Mucha gente cree que la comezón siempre significa alergia o piel reseca. Pero lo que casi nadie sabe es que, en algunos casos, el origen de la comezón no está en la piel. Puede empezar dentro del organismo. Nuestro cuerpo tiene millones de terminaciones nerviosas distribuidas por la piel que funcionan como sensores. Cuando algo irrita esas terminaciones, el cerebro lo interpreta como comezón. Pero hay un detalle importante. Algunas enfermedades internas pueden hacer que ciertas sustancias se acumulen en la sangre. Y cuando eso pasa, esas sustancias terminan estimulando las terminaciones nerviosas de la piel. Incluso cuando la piel se ve completamente normal. Sin manchas. Sin heridas. Sin alergia. Este tipo de comezón suele sentirse diferente. Muchas personas la describen como una sensación profunda, difícil de aliviar. Y en algunos casos aparece primero en zonas muy específicas del cuerpo. Zonas que los médicos han aprendido a observar con mucha atención. Porque a veces estas señales aparecen incluso antes de que surjan otros síntomas. Y justo ahí es donde aparece la primera señal que mucha gente ignora. Una de las primeras zonas del cuerpo que puede presentar este tipo de señal son las palmas de las manos. Puede parecer raro, pero muchos médicos ya han observado este patrón en algunos pacientes. La persona empieza a sentir una comezón persistente en las manos. Sobre todo en las palmas. Y muchas veces esa comezón aparece sin ningún cambio visible en la piel. No hay manchas. No hay irritación. No hay alergia aparente. Aún así, la sensación de comezón sigue ahí. Algunas personas dicen que esto pasa principalmente en la noche. Otras comentan que la sensación aparece de forma intermitente durante el día. Y lo que hace interesante esta señal es que, en algunos casos, puede estar relacionada con alteraciones en el funcionamiento del hígado. Cuando el hígado no logra procesar ciertas sustancias correctamente, compuestos de la bilis pueden empezar a circular en mayor cantidad en la sangre. Y eso puede estimular las terminaciones nerviosas de la piel. Sobre todo en áreas como las manos y los pies. Es importante entender que no toda comezón en las manos significa un problema interno. Muchas veces puede ser simplemente piel reseca, alergia o irritación. Pero cuando esta comezón aparece sin razón aparente y dura mucho tiempo, vale la pena ponerle atención. Porque tu cuerpo podría estar intentando mandarte una pequeña alerta. Y la siguiente zona del cuerpo que puede presentar esta señal es todavía más sorprendente. Antes de seguir, quiero hacer una pausa rapidísima. Si lo que has escuchado hasta aquí te hace sentido, déjame presentarme. Soy el Dr. Adrián Torres, y aquí en el canal comparto información para ayudarte a entender mejor las señales que el cuerpo puede dar antes de que aparezcan problemas más serios. Si este tipo de contenido te sirve, quiero pedirte 2 cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Así no te pierdes los próximos videos. Y segundo, comparte este video por WhatsApp. Mándalo al grupo de tu familia. A tus papás. A tus abuelos o a algún amigo. Porque muchas veces, un simple compartir puede ayudar a alguien a reconocer una señal importante a tiempo. Ahora sí, seguimos. Porque la segunda zona del cuerpo donde puede aparecer esta comezón suele ser todavía más ignorada. La segunda zona del cuerpo donde puede aparecer este tipo de comezón son las plantas de los pies. La planta, o la suela del pie. Así como pasa con las manos, muchas personas empiezan a sentir una comezón persistente en esta área, incluso cuando la piel se ve completamente normal. Sin alergia. Sin picaduras. Sin irritación visible. Y eso puede confundir a mucha gente. Porque la primera reacción suele ser pensar que es solo resequedad en la piel. O algún tipo de alergia al calzado. Pero cuando esta comezón aparece con frecuencia y sin una causa clara, algunos médicos empiezan a considerar otras posibilidades. Esto pasa porque las manos y los pies tienen una alta concentración de terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones pueden reaccionar a cambios que están ocurriendo dentro del organismo. En algunos casos, alteraciones en el funcionamiento del hígado o de los riñones pueden contribuir a que ciertas sustancias se acumulen en la sangre.
Estas sustancias pueden circular por el cuerpo y estimular las terminaciones nerviosas. ¿El resultado? Una comezón persistente, muchas veces localizada justamente en las manos y los pies. Algunas personas dicen que esta comezón empeora por la noche. Otras comentan que aparece de repente y luego desaparece al rato. Y otra vez, es importante dejarlo claro, no toda comezón en esta zona significa un problema interno. Pero cuando aparece sin motivo aparente y se vuelve frecuente, es una señal que merece atención. Sobre todo porque existe un tercer tipo de comezón que los médicos observan con aún más cuidado. Y este sí que suele confundir a muchas personas. Ahora viene una señal que suele llamar todavía más la atención de los médicos. Es cuando la comezón no aparece solo en un punto específico, sino en todo el cuerpo. Y hay un detalle muy importante en este tipo de situación. La piel sigue aparentemente normal. Sin manchas. Sin irritaciones. Sin heridas. Aún así, la persona siente una comezón constante. Una comezón difícil de explicar. Algunas personas describen esta sensación como algo profundo. Como si las ganas de rascarse vinieran desde dentro de la piel. Y muchas veces empeora durante la noche. Este tipo de síntoma puede aparecer en distintas situaciones. Pero en algunos casos, puede estar relacionado con alteraciones internas del organismo. Algunas enfermedades del hígado, por ejemplo, pueden provocar acumulación de sustancias que estimulan las terminaciones nerviosas de la piel. Y eso puede causar una comezón generalizada. Algo parecido también puede pasar en ciertas condiciones de la sangre. O cuando los riñones no logran eliminar completamente algunas toxinas del cuerpo. Por eso, cuando la comezón aparece en todo el cuerpo y sin una causa clara, algunos médicos recomiendan investigar el origen. Especialmente si este síntoma dura varios días o semanas. Porque a veces el cuerpo empieza a dar señales muy sutiles antes de que aparezcan otros síntomas. Y ignorar estas señales puede retrasar un diagnóstico importante. Pero hay algo que vuelve esta situación todavía más preocupante. Y es cuando esta comezón empieza a venir acompañada de otros signos del cuerpo. Y justo de eso vamos a hablar ahora. Es importante dejar algo muy claro. No toda comezón significa que haya un problema grave. La mayoría de las veces, la causa es algo simple. Puede ser piel reseca, una reacción alérgica, o incluso algo relacionado con el ambiente. Pero hay algunas situaciones en las que los médicos recomiendan poner más atención. Sobre todo cuando la comezón tiene ciertas características específicas. Por ejemplo, cuando aparece sin ningún cambio visible en la piel. Cuando dura varios días o semanas. Cuando empeora principalmente por la noche. O cuando viene acompañada de otros síntomas. Como cansancio excesivo. Color amarillento en la piel o en los ojos. Hinchazón en el cuerpo. Pérdida de apetito. O cambios en el color de la orina o de las heces. Estos signos no significan necesariamente que exista una enfermedad grave. Pero sí pueden indicar que algo en tu organismo necesita ser revisado. Y justo por eso los médicos suelen analizar el conjunto de síntomas. El cuerpo casi nunca manda una sola señal. La mayoría de las veces, va dando pequeñas advertencias con el tiempo. Y mientras más pronto se detecten, más fácil suele ser entender qué está pasando. Por eso, poner atención a tu propio cuerpo es una de las cosas más importantes cuando hablamos de salud. Especialmente cuando un síntoma que parece simple se repite. O aparece sin una explicación clara. Y hay una acción sencilla que puede marcar toda la diferencia cuando esto pasa. Si has notado que este tipo de comezón aparece con frecuencia, lo primero que debes hacer es no ignorar el síntoma. Muchas personas intentan solucionarlo por su cuenta. Cambian de jabón. Usan cremas. O simplemente esperan a que el problema desaparezca. Y en muchos casos, sí desaparece. Pero cuando la comezón sigue regresando, o aparece sin una explicación clara, lo mejor es buscar orientación médica. Un profesional de la salud puede evaluar los síntomas con más detalle. Puede revisar si hay otros signos en el organismo. Y, si es necesario, pedir estudios simples para investigar qué está pasando. La mayoría de las veces, los resultados muestran que no hay nada grave. Pero en algunos casos, esta revisión temprana puede ayudar a detectar problemas desde el inicio. Y cuando cualquier condición de salud se descubre a tiempo, las probabilidades de tratamiento y control suelen ser mucho mayores. Por eso, prestar atención a las señales del cuerpo no es exagerar. Es cuidarte.
Nuestro organismo está constantemente tratando de comunicarse. Y aprender a escuchar esas señales puede hacer toda la diferencia para mantener tu salud a lo largo de la vida. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido comezón sin explicación en alguna de estas zonas del cuerpo? ¿O conoces a alguien de tu familia que haya pasado por eso? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Siempre los leo para entender qué señales de salud les preocupan más. Y si quieres seguir aprendiendo a reconocer las señales que el cuerpo puede dar antes de que aparezcan problemas más serios, aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Así no te pierdes los próximos videos. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien de tu familia. Porque muchas veces, un simple video puede hacer que alguien preste atención a una señal importante. Ahora pon atención. En la pantalla está apareciendo un video que te recomiendo mucho ver. Ahí explico otros signos silenciosos que el cuerpo puede dar antes de que aparezcan algunos problemas de salud. Haz clic en ese video y sigue viendo. Nos vemos por allá.